Buen día, vamos a hablar sobre pruebas de software. Las pruebas de software eh, se componen, son dos cuestiones principalmente, la verificación y la validación. La verificación determina si una fase dada satisface las condiciones que se impusieron y la validación si el sistema o uno de los componentes del sistema satisface los requisitos. ¿Cuál es la diferencia entre la verificación y la validación? La verificación y la validación se diferencian en que la verificación me dice si lo estoy construyendo correctamente y la validación me dice si estoy construyendo el producto correcto. En las pruebas de software eso es lo que me permite, verificar y validar el software. Las pruebas, para lograr esto, tienen varias partes. Las pruebas de software tienen varias partes. Lo que son pruebas, casos de prueba, defectos, fallos y errores. Esas son las partes que componen las pruebas de software. Vamos a hablar de la primera, que son pruebas. Las pruebas nos permite ejecutar al sistema en uno de sus componentes y ver, sabiendo qué resultado se debe de generar, y en situaciones controladas, vamos a controlar lo que va a entrar, vamos a controlar lo que va a salir, y eso vamos a observarlo y vamos a registrar los resultados que nos genere y vamos a realizar una evaluación al respecto. Los casos de prueba son un conjunto de entradas, condiciones de ejecución y resultados esperados para un objetivo particular. Entonces, las pruebas es la actividad y el caso de prueba es cada una de las pruebas. Un defecto es un procesamiento incorrecto del programa. Y un fallo es la incapacidad de que el sistema o uno de sus componentes realice una función determinada o una función requerida. Y un error es cuando los datos que se generan de salida no son los mismos que los datos de entrada. No son los mismos que los datos esperados. Esas es las partes que forman las pruebas de software. Se habla de que probar el software es imposible probarlo exhaustivamente. No podemos ver todos los casos, no podemos estar preparados para todos y no siempre los errores son negligencia del programador. Todos los casos de prueba deben de generar los resultados esperados. Siempre se debe una persona externa al programador debe hacer los casos de prueba y se debe de descubrir posibles defectos inspeccionando los casos de prueba a fondo. Los casos de prueba tienen técnicas y estas técnicas nos sirven para conseguir confianza aceptable para detectar defectos existentes. La elección de los casos de prueba no debe de ser al azar. Eso es lo que nos dicen las técnicas. Tenemos dos técnicas básicas que son la de caja blanca y caja negra. En la caja negra solo nos interesa saber qué entra y qué sale, comprobar que lo que entra que la salida corresponde a los resultados que están entrando. Y en la caja blanca nos interesa saber
mediante qué procesos llegó a ese resultado, si está bien hecho el resultado, perdón, si está bien hechas las operaciones. Las pruebas estructurales, que son otro tipo de pruebas, son tipos de pruebas que son tres: estructurales, funcionales y aleatorias. Estas pruebas, las primeras, las pruebas estructurales, son basadas en la elección de caminos que ofrezcan una seguridad aceptable. Para estas se utilizan diagramas de flujo. Es conveniente utilizar diagramas de flujo. En las pruebas funcionales, debe de cubrir un máximo número de entrada. Debe tratarse el dominio de valores de entrada dividido en un número finito de clases de equivalencia. La prueba de una clase permite suponer que el resultado obtenido será el mismo que el obtenido probando con cualquier otro valor de la clase. Las pruebas funcionales nos permiten o consiste en identificar las clases de equivalencia y para crear casos de prueba correspondientes. Las pruebas funcionales también no solo nos permiten saber cuando no solo probamos datos válidos, también probamos datos no válidos o datos que son erróneos para ver qué genera el sistema. Y las pruebas aleatorias simulan la entrada de datos habitual de un programa, o sea, como el programa en uso, como se le daría uso normalmente, y simulando un día normal de trabajo, por así decirlo. Y así se empiezan a probar y así nos damos cuenta de otro tipo de errores, de los errores que se pueden generar. Bueno, estos son los tipos de prueba que podemos utilizar en nuestro sistema para verificar los errores que pudiera tener o los fallos, para detectar defectos, fallos y errores. El enfoque práctico de los casos de prueba nos permite el análisis para elegir valores que nos den casos generados, es decir, nos permite identificar las clases válidas y no válidas para la entrada y salida. Esto del enfoque práctico nos permite diseñar los casos de prueba, nos permite añadir casos, valores, cosas que nos van a ser útiles en los casos de prueba. El enfoque práctico dice que los casos generados de caja negra se debe de analizar la cobertura obtenida. Es decir, como en la caja negra no nos interesa saber lo que hay dentro, solo nos interesa saber la salida. Entonces, de eso se trata el enfoque práctico, de que todos los casos generados deben de ser analizados la cobertura que tienen. También se trata de examinar la lógica del programa para añadir casos precisos. Bueno, pasando otra vez a las pruebas. En las pruebas se genera documentación. Esta documentación, según la IEEE, debe de generar un plan de pruebas, un diseño y una ejecución. Ahorita vamos a ver cómo viene el plan de pruebas. Cuando hablamos del plan de pruebas, nos referimos al señalar el enfoque, los recursos, el esquema de actividades, los elementos, las características, las actividades, los riesgos y el personal responsable.
¿Cómo debemos diseñar la documentación de pruebas? Bueno, primero debe de ser un único el documento. Debe tener una introducción y un resumen de lo que se va a probar, los elementos del software que se van a probar, las características que se van a probar, las que no se van a probar, el enfoque general, los criterios de paso-fallo, criterios de suspensión, requisitos de reanudación y todos los documentos que se van a entregar, así como las actividades de preparación y ejecución de pruebas, las necesidades de entorno, el esquema de tiempos, los riesgos asumidos por el plan y las aprobaciones y firmas con los nombres de los responsables y el puesto que desempeña en la empresa. Bueno, el diseño de pruebas, la parte del diseño, su objetivo es especificar los refinamientos necesarios sobre el enfoque general reflejado en el plan e identificar las características que se deben probar con este diseño de pruebas. ¿Qué es lo que vamos con el diseño de pruebas en la parte de la documentación? Bueno, aquí vamos a hablar sobre detalles del plan de pruebas, técnicas, métodos, análisis de resultados, vamos a identificar cada prueba, etc. También vamos a especificar un caso de prueba. En el diseño vamos a diseñar nuestro caso de prueba, vamos a definirlo y vamos a hablar de las necesidades de entorno, los requisitos especiales, las dependencias entre casos. Y por último, vamos a la ejecución de pruebas. En la documentación de la ejecución de pruebas vienen tres partes. Una es el log o historial de pruebas, donde vamos a hablar sobre todas las pruebas que se han hallado, o un resumen de los hechos relevantes que han ocurrido en otras pruebas, o en la ejecución de pruebas, perdón, qué fue lo que ocurrió, hechos relevantes. El informe de incidentes, cada vez que ocurre un incidente, se debe de informar. Por ejemplo, no sé, se fue la luz, la computadora se atoró, o algo que falló en el programa, pero que se debe de hacer una investigación. Ahí va el informe de incidentes, que puede o no estar relacionado con el sistema, puede ser externo, puede ser interno. Y por último, el resumen es donde se enlistan los resultados de las actividades de prueba y aporta una evaluación del software basada en dichos resultados. ¿Qué es este resumen o la evaluación? Bueno, esta evaluación nos va a servir para una depuración, que es parte de las pruebas también. Nos va a servir para una depuración, donde vamos a localizar y analizar los problemas que generó con la ejecución, con el documento con la documentación y con el caso de prueba. Bueno, se realiza el caso de prueba, hacemos nuestra documentación y con la documentación yo puedo realizar una depuración. Esta depuración se trata de localizar, analizar y corregir los errores o defectos que puede tener el software o que ya están detectados que tiene. Esto se hace generalmente después de realizar una prueba. ¿De qué nos sirve? Bueno, pues vamos a localizar errores y lo vamos a corregir. Si hacemos la documentación, si las pruebas están bien hechas, ya no necesito localizar ni analizar, porque eso ya lo hice en los dos pasos anteriores. Ya lo único que tengo que hacer es corregir el defecto. La depuración tiene dos etapas, que es localizar el error y corregir el error. Que es lo que les dije, la localización se relaciona con haber encontrado el error. ¿Cómo encontramos el error? Mediante los casos de prueba. Y la corrección del error ya es trabajo
del programador. Bueno, y por mi parte, esto es todo sobre pruebas de software. La cuestión de casos de prueba, documentación y depuración. Gracias.